Buenas tardes a todos, Dios les bendiga en esta hermosa hora. Es una bendición para mí poder saludarle. Les saludo de aquí del país de Guatemala. Su hermana en Cristo, Alma Maribel, y aquí somos del país de Guatemala. Para los que no saben de dónde somos del país de Guatemala. Bendiciones a todos, a donde usted me escuche, a diferentes naciones, lugares, a donde sea que usted me escuche o llegue la palabra a cada lugar, ¿verdad? Hoy el Señor me daba una palabra en la mañana y me decía, háblale a la iglesia, porque hay muchos que están sirviendo de tropiezos dentro de la iglesia. Hay muchos que están sirviendo de tropiezo a mis hijos dentro de la iglesia. Entre ellos mismos, me decía el Señor, están siendo de tropiezo. La verdad, mis hermanos, es de que el Señor conoce la mente y el corazón de cada quien. Para empezar, vamos a leer una lectura de la palabra del Señor, así honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vengan. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Bueno, hemos escuchado la palabra del Señor y dice, ay de aquel que sirva de tropiezo, o hay de aquel que sea estorbo para los hijos del Señor. Sabemos que el enemigo nos envía muchos tropiezos, porque la palabra del Señor dice que es imposible que no vengan tropiezos. Entonces a nuestras vidas como cristianos vienen montones de cosas, luchas, vienen tristeza. El enemigo pone de todo para poder hacernos caer de la gracia del Señor. Y utilizando personas de la misma casa a veces o de personas cercanas a nosotros para poder estorbarnos, para poder hacernos tropezar y que nosotros ya no seamos cristianos. Pero dice la palabra del Señor que hay de aquel que se deje utilizar por el enemigo para servir de tropiezo a los hijos del Señor. El Señor me decía que hay personas que están sirviendo de tropiezo dentro de la iglesia y no lo dudamos porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero la palabra del Señor dice, hay de aquel que sirva de tropiezo para los hijos de Dios. Y el hay significa mucho, mucho, mucho. Usted acarrea maldiciones a su vida por hacer tropezar a uno de los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor de aquellos que sirven de tropiezo, dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, ¿por qué dice que es mejor? Porque lo que viene para esta persona es demasiado difícil, es demasiado complicado por servir de estorbo para que un hijo de Dios caiga. Entonces es mejor que nos pongamos a cuentas y que nuestra vida esté solamente enfocada en Dios y conectada al Espíritu Santo para no hacer caer a nadie que sí que le sirva al Señor, porque es dura cosa hacer caer a uno de los hijos de Dios. El enemigo trata la forma de utilizar a aquellas personas débiles en la fe, aquellas personas que tienen ira y enojo y odio y rencor en sus corazones. Pero ya deberíamos de dejar, si nosotros servimos a Dios, deberíamos de dejar el odio, el rencor, la amargura. Debería ya usted, si le gusta criticar, le gusta hacer de estorbo y tropiezo a los hijos de Dios, debería de dejar ya esa vida. Mejor deje guiarse por Dios y deje de atender la voz del diablo que le habla a su mente y le dice, mira, hazle esto a aquella persona, mira, está predicando, cuando salga de la iglesia, trátalo mal a ver cómo te va a responder. De veramente Satanás busca la forma como acusarnos por medio de aquellas personas que le abren el corazón completamente a él. Porque hay personas que le abren el corazón completamente a Satanás para que entre y tome control de sus vidas y haga sufrir a los hijos de Dios, pero no abre el corazón a Dios cuando le habla y le dice, yo te amo, yo quiero servir, yo quiero que me sirva, yo quiero ayudarte en ese problema, en esa situación difícil, yo te quiero dar la vida eterna. A Dios no le abre el corazón aunque le ofrezca la vida eterna. Entonces es necesario que salgamos de esa mentalidad diabólica de atender a la voz del enemigo. Cuando el enemigo le dice, mira, haz esto a aquella persona que está predicando, dígale no, que el Señor te reprenda, porque yo le sirvo a un Dios poderoso y no quiero caer en las manos del Dios vivo. Es dura cosa caer en las manos del Dios vivo. Es mejor que usted se
preocupe por hacer el bien por Dios y no se preocupe por hacerle mal a su prójimo. En este tiempo el enemigo ha puesto un espíritu de desprecio a las personas que me rodean. Y ha sido tan difícil la situación para mí, pero cualquier cosa, ¿verdad?, es problema, cualquier cosa es desprecio, cualquier cosa es hacerme sentir mal. Pero le agradezco a Dios porque ante todo Él me mantiene firme y le doy gracias a Dios por ello. Sé que Dios cambiará las mentes de estas personas y en el nombre de Jesús los bendecimos porque no tenemos derecho de condenar a nadie. Pero en realidad el enemigo está haciendo eso aquí conmigo, ha puesto ese espíritu de desprecio hacia mi persona en las personas que me rodean, las personas cercanas a mí. Y es triste porque a veces son personas que conocen de las cosas de Dios y personas que han visto que por hacerme daño han tenido que pagar un precio y muy caro. Pero bueno, no han entendido, como muchos que están dentro de la iglesia, como me decía el Señor, no soy solo yo, hay muchas mujeres, muchos hombres, siervos del Señor y siervas del Señor siendo maltratados, siendo humillados, siendo despreciados por aquellas personas utilizadas por el enemigo. Tenemos que tomar en cuenta nosotros como hijos de Dios que nuestro Dios es nuestra guía, nuestra fortaleza. Él es el que nos acompaña en todo tiempo, Él es el que nos guía, Él es el que nos sustenta. Cuando venga el enemigo utilizando a aquellas personas que nosotros, para dañar nuestro corazón, debemos de acercarnos a Dios y decirle: Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, quiero que seas mi ayuda, que mandes ángeles a pelear por mí. Quiero ser fuerte, no quiero desmayar, quiero servirte siempre. Porque de nada nos sirve, mis hermanos, ponerle la atención a aquellos hombres o mujeres que son tomados por el enemigo para hacernos la vida imposible. No ha sido fácil para mí y yo sé que para usted tampoco ha sido fácil los desprecios que ha pasado, las humillaciones que nos hacen muchas veces por servirle a Dios. Si lo que usted está pasando es por servirle a Dios, somos victoriosos, mis hermanos. Somos victoriosos porque tenemos una corona, tenemos un galardón, tenemos allá en el cielo un lugar especial. Pero la palabra del Señor se refiere a ay de aquellos que sirvan de tropiezos. Por nosotros no hay ningún problema, nosotros seguimos adelante, porque el Señor nos hace fuertes y nos hace valientes, pero hay de aquel que se deje utilizar para servir de tropiezo a un hijo o hija de Dios. Es mejor, dice la palabra del Señor, que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Así trata el Señor a aquellos que le sirven. Cuidado con usted que le gusta criticar, cuidado con usted que le gusta hacerle daño a un hijo de Dios, cuidado con usted que le gusta hacer caer a los hijos de Dios, que le gusta poner, lo voy a probar de saber si de verdad es hijo de Dios, y le pone un montón de cosas y quizás aquel hermano al verse en una situación tan difícil cae, pero el Señor, esa alma que ha caído, la va a demandar de usted, que fue tropiezo para que esta persona cayera. Nosotros como humanos, como cristianos, debemos de servirle a Dios nomás. Pones la mirada solamente en Dios. Lastimosamente el Señor me decía que esto está dentro de la iglesia. En los mismos hermanos, con los mismos hermanos de la misma congregación, nos ponemos a veces a poner tropiezo a los demás. Qué tremendo, a veces hacemos preguntas solo para hacer caer al hermano, a veces le preguntamos algo, a veces lo tratamos mal o le decimos: mire, aquella persona habló mal de usted, para ver si aquella persona maltrata a la otra persona, y luego va usted y habla con la otra persona de quien está poniéndole un mal. Pero en realidad, mis hermanos, nuestro trabajo no es ese como cristianos. Nuestro trabajo es poner la mirada en Dios. Dejemos que el enemigo haga lo que quiere en el mundo, pero no seamos parte del enemigo. Si estamos en la iglesia, seamos partícipes solamente de Dios, seamos partícipes de la gracia de Dios y dejemos las cosas del mundo. No necesitamos poner oído al enemigo, porque no es fácil atender la voz del enemigo y hacer caer a un hijo de Dios. Dice que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. Entonces, el ay significa mucho.
significa mucha maldición. Hay personas que hasta han muerto por ser tropiezo de un hijo de Dios. Y esto no lo reconocen, no lo llegan a entender, no lo llegan a comprender porque son machistas, porque son orgullosos, porque se creen el saber todo. Y nosotros no lo sabemos todo. Tenemos que saber de que Dios es el que sabe todo. Nosotros no somos dueños de nadie ni de nada. Lo que nosotros debemos hacer es orar por aquellas personas. Ya dejemos de ser estorbo para los hijos de Dios. Porque la palabra del Señor dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Los pequeñitos, ¿quiénes son los pequeñitos del Señor? Aquellos que sufren, aquellos que lloran, aquellos que se desvelan orando para que Dios les revele, aquellos que ayunan, que aguantan hambre, porque ellos quieren agradar a Dios, aquellos que se esfuerzan día con día para agradar a Dios en todo, para que sus hijos alcancen esa bendición, aquellos que oran por los demás, aquellos que se desvelan orando en vigilias o orando de madrugada pidiéndole a Dios que por las almas, por las diferentes personas, por las necesidades de las personas. Esos son los hijitos del Señor. Así trata el Señor a aquellos hijos de Él. De veramente, el Señor conoce su mente y su corazón. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está haciendo tropiezo o está haciendo de bendición? Es mejor que seamos de bendición y no que seamos de tropiezo para que otros caigan. La verdad es que dura cosa es caer en las manos del Dios viviente. Por eso el Señor dice que usted hoy se arrepienta y vuelva a su primer amor, que es Dios, para que deje de poner atención a la voz del diablo y preste atención a la voz de Dios que le habla y le dice: deja ya de atender la voz del enemigo para hacer tropezar a mis hijos. Basta ya de poner la mirada en el hombre, basta ya de atender a los pensamientos que le pone Satanás para poder destruir a un hijo de Dios, para que usted vaya y haga caer a un hijo de Dios, para que usted lo critique, para que usted hable mal de él. Ya basta, mis hermanos, de todo eso. Ya basta de poner atención a la voz del diablo. Este año es un año donde el Señor va a derramar su ira completamente sobre la tierra y nosotros debemos de estar preparados para lo que venga. El que vive en oración y ayuno va a tener revelación de Dios, porque el Señor así lo ha hecho conmigo. El que se está levantando de madrugada a orar, como el Señor lo ha dicho, va a tener el respaldo del Señor, va a tener revelación de Dios y el Señor le va a mostrar lo que viene y usted se va a preparar porque usted es obediente y va a atender la voz del Señor por medio de un sueño, por medio de una revelación o por medio de un mensaje que le llegue. En realidad, mis hermanos, el Señor quiere que usted se prepare porque la venida de Él está cerca. Hay muchas cosas que tienen que cumplirse por la palabra del Señor, pero el Señor está limpiando las iglesias. Está apartando la cizaña, está apartando el trigo de la cizaña y es tiempo de que la cizaña salga de la iglesia. Llegó este año donde la cizaña va a salir de la iglesia, donde todo aquel que sirvió de tropiezo, donde todo aquel que ha servido de tropiezo o de cizaña va a ser quemado. Con esto no le estoy diciendo que ya está el infierno y ahí se está yendo usted, no, usted está yendo a un lugar ahorita donde todavía no está el infierno, pero cuando el Señor regrese, usted que ha muerto siendo cizaña va a ir a ese lugar, a ese lago de fuego que arde, ¿verdad?, con fuego y azufre. Ahí a ese lugar va a ir y el Señor le está hablando antes de que la muerte llegue a su vida, hoy que tiene vida, antes de que la muerte llegue a su casa, a tocar la puerta de su casa y entre por usted. Y si usted va a morir en las manos del Señor, pues no hay problema, pero si usted va a morir siendo cizaña, lastimosamente va a tener que irse al infierno. Así quiera o no quiera, así le hagan miles de rezos, como dicen algunas personas que al hacerles rezo a las personas ya muertas, se les hace eso según dicen para poder que el Señor los perdone y puedan ir al cielo. Qué mentira del diablo, porque nadie puede hacer nada ya cuando la persona está muerta.
es en vida que usted tiene que arrepentirse y convertirse. Deje ya de ser cizaña, deje de ser tropiezo para los hijos de Dios. Sírvale a Dios con un corazón sencillo y humilde. Sírvale a Dios con sencillez y humildad en su corazón y verá cómo Dios lo va a bendecir grandemente y va a recibir la cobertura de Dios en estos tiempos difíciles. Nos damos cuenta que el primer día del año empezamos con un terremoto en Japón. Y faltan muchas cosas que pasen todavía. Y usted está atenido a que eso es mentira, ellos solo hablan mentiras, ellos mienten, ellos aquí, ellos allá. Pero en realidad usted no está atento a la voz del Señor. Alguien me decía, hermana, tenemos que discernir los tiempos. Yo no estoy discerniendo los tiempos porque cuando yo le hablo aquí no es porque yo vea noticias y esté viendo cómo está en tal nación, esté viendo cómo está en la otra nación. Entonces yo arreglo las profecías o arreglo la palabra y le digo, mire, dice el Señor, no, yo no miro noticias, me doy cuenta cuando las cosas ya han pasado, es cierto, me he dado cuenta a veces cuando ya tienen tiempo de pasar, yo sé lo que ha pasado en otras naciones, pero yo no he sacado las cosas de ahí. Lo que yo le he dicho no es porque yo esté viendo los tiempos, sino que ha sido revelación de Dios por medio de un sueño o revelaciones orando, o sea, recibiendo la misma voz, recibiendo el mensaje por la misma voz del Señor. Entonces estemos alertas, mis hermanos, el tiempo es difícil, ya no es tiempo de juzgar, de criticar, ya no es tiempo de estar chismoseando, ya no es tiempo de vivir una vida de pleitos entre la misma familia. Dejemos de ser tropiezo entre los mismos hermanos de la iglesia, dejemos de criticar al pastor, a la pastora, dejemos que Dios se encargue. Si están en pecados, oremos por ellos para que Dios haga la obra en ellos y cada quien va a entregar cuentas. Nosotros no tenemos nada que entregar cuentas por ellos. Nosotros solamente tenemos que cumplir con Dios, con llevarle la palabra. Si así Dios nos ha dado una palabra para llevarle a esa persona que está en pecado, cumplamos con decirla. Y si no obedece, ya es cuestión de cada quien. Nosotros tenemos que cumplir como yo lo he hecho siempre. Tuve un sueño, pues que en el canal tenía 2 profetas. Tuve un sueño donde veía 2 profetas en mi canal, para la honra y gloria del Señor. Y esos 2 profetas estaban en un sillón muy bonito. Y la verdad, mis hermanos, es de que en medio de los 2 profetas estaba yo. Y le doy honra y gloria al Señor. Yo nunca he dicho que soy profeta. Y tampoco lo estoy diciendo con esto, solo estoy contándole el sueño. Vi los 2 profetas que estaban en un sillón y en medio de los 2 estaba yo. Y recuerdo que cuando yo me di cuenta, los 2 profetas se pararon y yo también me paré. Los 3 nos paramos juntos y empezamos a sentir un fuego en nuestras vidas. Y lo que los profetas sentían, yo también lo sentía. Y los 3 sentíamos ese fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y decíamos, el Señor nos está hablando, el Señor nos está hablando. Y lo que nosotros sentíamos, los 3 estábamos sintiendo eso, y eran revelaciones de los tiempos, de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer. Eso fue hace unos días, solo que no lo quería contar. Eso fue hace unos días y le agradezco a Dios por ello, de tener a 2 profetas en mi canal. Y es una bendición porque ha sido un respaldo que el Señor me ha dado por medio de ellos, confirmando las palabras que a veces subimos. Cuando muchos dudan y muchos nos critican, hay estas 2 personas que siempre me han apoyado. Y el Señor me lo mostraba en el sueño. No podía ver el rostro de nadie, solamente veía a las 3 personas y me veía yo en medio de ellas y las 3 sentíamos lo mismo. Entonces Dios está hablando a la humanidad, pero no quiere entender. Dios es fiel en su palabra y debemos de atender la voz del Señor. Ya no es tiempo de vivir en pleito, ya no es tiempo de vivir criticando, ya no es tiempo de vivir sirviendo de tropiezo, mis hermanos. El esposo sirve de tropiezo para la esposa de tropiezo para el esposo, los hijos sirven de tropiezo para los padres sirven de tropiezo para los hijos, y todo es un desastre en el hogar, en la humanidad, en la iglesia, los mismos hermanos. El pastor sirve de estorbo para los miembros y los miembros para el pastor. Y es tremenda la situación que se está viviendo. Ya es tiempo de vivir el Evangelio de acuerdo conforme está escrito en la palabra del Señor.
El Señor me decía que Él conoce el corazón del hombre, Él conoce el corazón y la mente del hombre, Él discierne la mente y el corazón del hombre y no podemos negarnos a que Dios nos está hablando, porque usted mejor que nadie lo sabe que el Señor conoce. Si usted es conocedor de la palabra y se cree saber bastante, usted sabe que Dios está hablando a su corazón, porque Él escudriña la mente y el corazón. En ningún momento usted puede decir, la hermana lo dijo por mí, ni la hermana o la hermana me conoce y por eso lo está diciendo, porque no soy Dios. Y tampoco sé quién es usted. Solamente sé que la palabra está llegando a diferentes lugares y ay de usted si no la recibe. Entonces, la palabra que el Señor me dio fue, hay muchos dentro de la iglesia que están sirviendo de estorbos para mis hijos. O sea, entre ellos mismos están sirviendo de estorbo para los cristianos. Es que es de veramente, mis hermanos, es una vergüenza que nosotros estemos dentro de la iglesia, a veces teniendo privilegios, sirviendo en el altar, mis hermanos, cantando, adorándole a Dios y con la misma boca estamos haciendo caer a los demás. Estamos maldiciendo, estamos sirviendo de estorbo. Yo le agradezco por su atención. Esta fue la palabra que el Señor me dio. Es una bendición poder dársela. Bendiciones a todos.